Yo no estaré con un hombre que me maltrate, no estaré con un hombre que me maltrate, pero apenas veo a un hombre que me maltrate, me encanta y no sé por qué me encanta. Si alguien hizo algo que a nivel moral, digamos que en este momento no está bien o no lo vemos con buenos ojos, también saber que esa persona hizo lo que pudo con lo que tenía. Es muy fácil hablar del abuso sexual, pero es muy difícil hablar del abusador. O sea, una cosa es hablar de la muerte, pero otra cosa es verla, ver cómo tu cuerpo se va apagando poquito a poquito. 50 sombras de Grey, y yo se lo leía y ella el corazón le palpitaba de todo lo que escuchaba. Y yo le decía, bueno, pero tienes que parar porque si no me asustas y el corazón se te va a salir. O sea, esto no, nos asustamos y ir todo eso, ir a comprar un vibrador y que nadie se diera cuenta. Y yo creo que para abrir algo hay que cerrar cosas. Esto lo hago yo y yo hago, esa fue una noche oscura del alma cuando terminó una relación de 15 años. Llegué a la casa, la que era nuestro hogar, y ¿Cómo superarnos ante una pérdida? ¿Cómo levantarnos frente al dolor del fallecimiento de un ser querido? ¿Cómo superar ese rompimiento amoroso que tantas emociones causa en las personas? E incluso, ¿cómo superar una pérdida económica, una pérdida de un trabajo? ¿Cómo superar la pérdida de nuestra salud física, nuestra salud emocional? Es decir, cómo enfrentarnos al duelo, al famoso duelo, algo de lo que tanto hablamos hoy día y vemos en TikTok, en Instagram y en las redes sociales. ¿Y qué podemos hacer para que los duelos familiares, las ataduras y todas estas cosas que de pronto no sabemos de dónde vienen, sanen en nuestra vida? Si tú lo has preguntado alguna vez, este capítulo es para ti. Bienvenidos a Impacta tu Mundo. Hoy con una mujer realmente especial. Ella es Angie Diana Ramírez Santamaría, pero yo prefiero decirle Andarás. Hola, ¿cómo estás? hola, muy bien, gracias, gracias por esas palabras de mujer maravillosa, me encanta, me Angie, encanta. bueno, el dolor, ¿qué es el duelo? ¿Qué es el duelo y cómo superar un duelo? Vamos al grano, como dice el dermatólogo. Okay. Bueno, yo creo que yo no voy a ir tan al grano, porque el duelo es una sensación completamente diferente para cada ser humano, ¿sí? A veces nos enseñan que nos tiene que doler así, que tenemos que hacer esto, que tenemos que pensar esto, y al final el duelo lo vive cada persona según su cultura, según su historia, según lo que haya visto, y sobre todo también porque estamos en un mundo donde nos enseñan a ganar, a ser campeonas y campeones. Pero creo que a ninguno, ni a ti, ni a mí, ni a los que estamos aquí o los que están escuchando, nos han enseñado a perder. Ese ego le gusta perder, ¿sí? Le gusta decir, no, es que no tienes la razón. ¿Cómo aceptamos los no en la vida? Pero lo que sí te puedo decir es que a uno no lo sacan de algo donde uno es feliz. De un trabajo que uno es feliz, uno no se va. Tal vez de una relación donde uno es feliz, no se va. Si lo hacemos también en el tema de la muerte. Hablamos de vida todo el tiempo, cómo vivir, cómo no envejecemos, la crema que nos ayuda, el cuerpo perfecto, pero nadie nos habla que se nos va a caer el pelo, los senos también, que todos los días envejecemos, nuestra edad cronológica va a ir avanzando y sobre todo pensamos que vamos a tener al amigo, a la madre, al padre, al hijo para siempre.
Y la muerte es un suceso que sucede y no nos lo cuentan. Entonces, cuando me dices qué es el duelo o qué es el dolor, te diría que es una experiencia completamente diferente en cada ser humano, que causa síntomas, claro, tristeza, llanto, falta de ánimo, falta de deseo, a veces rabia, ¿no? A veces pensamientos catastróficos, pero cada uno lo vive desde una experiencia totalmente diferente. Inclusive hay muchos que viven un duelo retardado, es decir, que tienen el duelo y no lo ven después de muchísimos años después. Wow. Bueno, para que entremos en contexto y las personas entiendan por qué Angie sabe tanto de duelo, pues es psicóloga, es maestra en neuropsicología, es maestra en psicología clínica y de salud, magíster en neuropsicología, magíster en psicología clínica y de salud y maestra Reiki. Entonces, pues tiene además la academia, pero además tiene una historia muy bonita y muy fuerte a la vez. Y allí es donde nace Andarás. Nace trabajando con personas que están haciendo su transición al otro plano, como llamamos alguno. Cuéntanos un poco cómo nace Andarás, cómo ha sido el proceso de Angie para llegar allí donde estás. Bueno, eso es muy raro, ¿no? Sobre todo cuando siempre soy yo la que hace las preguntas, responderlas. Es como, yo creo que Andarás nace de una persona que se interesa genuinamente por el otro. Andarás nace también de una historia muy conmovedora que llega a mi vida y bueno, voy a resumirla un poco, pero me ha gustado siempre trabajar con la comunidad, me ha gustado siempre trabajar con los derechos humanos, con las personas, con los indígenas, con los campesinos desde muy pequeña, con ese don de servicio. Y bueno, y con los habitantes de calle, entonces desde muy chiquita ya hacía voluntariado, ya iba por las calles y les entregaba comida a las personas. Creo que esto viene también de una abuela que le gustaba mucho eso y que era muy servicial, muy espiritual, entonces creo que soy también una representación de ella y no sé si ustedes alguna vez han sentido esa necesidad y ese amor tan grande al ser humano, entonces el servicio, la escucha activa, el interés genuino, el no juicio, pues nace de ahí, de una chiquita de 8 años que dijo yo quiero un mundo distinto y quiero que todos podamos y quiero que el teatro, la danza sea parte. Decidió estudiar psicología y bueno, a veces uno hace planes y Dios se ríe. Yo siempre he pensado en eso y siempre quise ser psicóloga comunitaria, pero me ganó una beca para irme a Italia a estudiar una doble titulación y en ese momento la psicología comunitaria se tenía que ver con psicología educativa. A mí en ese punto no me gustaba la psicología educativa porque tocaba trabajar con el niño y yo a veces veía que el niño no tenía el problema, sino era el papá, la mamá, la abuela, que la cuidaba, la profesora, todos. Entonces me sentía como incapaz de decir, ay, es que quiero que de verdad cambies y te transformes. Entonces dije, por ahí no me voy, así que decidí hacer psicología clínica. Hago psicología clínica y cuando regreso a Colombia y quiero volver a psicología comunitaria, en la universidad me dicen que no me puedo cambiar de enfoque porque saldría psicóloga general y no con una psicología y una especialidad. Entonces decido seguir en psicología clínica y por cosas de la vida empiezo a trabajar con personas que van a morir. Empiezo a trabajar con personas oncológicas, con personas con enfermedades autoinmunes, como lupus, artritis. Empiezo a trabajar, cuando uno trabaja en Colombia, creo que trabaja en todo. Pero ahí me encuentro con una persona muy importante, que es Angie. Muy curiosamente tiene mi mismo nombre. Me acuerdo la primera vez que yo entré a la habitación de ella, rezaba yo, Dios mío, por favor, ayúdame, guíame, ayúdame, tres padres nuestros, cuatro, mejor dicho, no, era todo, 4 oraciones. Yo estaba demasiado nerviosa, es que me pongo nerviosa hasta de hablarlo, de recordar lo nerviosa que estaba literalmente. Y cuando yo entro a esa habitación, obviamente era una chica que estudiaba en la Universidad Nacional,
con muchos sueños y con una leucemia bastante agresiva y avanzada. Yo entro y lo primero que ella me dice es: usted, ¿qué hace aquí? Váyase, usted no sabe nada, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me caracterizan es que soy muy intensa. No sé si positivo o negativo, pero me gusta intentarlo las veces que sea necesario. Y volví a tocar la puerta y volví a tocar la puerta hasta que una vez me abrió, y esta primera consultante, más allá de ser consultante, se hizo mi amiga y la acompañé en todo su proceso de, de enfermarse y de ir muriendo poquito a poquito. Y fue verle cómo se le caía el cabello, ese decir, pero es que yo no soy linda, irle a comprar su peluca y le decía: pero ¿de qué color quieres que sea la peluca? Me dijo: no, quiero que sea roja, quiero que me vea linda, quiero estar bien. Entonces ir a comprar esa peluca, mandarle las fotos al papá, que también pues eran personas de escasos recursos, que ella eligiera. También este tema, ella me decía: es que me voy a morir, Angie, y nunca he tenido sexo. O sea, jamás en mi vida he sabido qué es el sexo. Yo fue pucha, me acuerdo mucho que en ese momento estaban los libros de 50 sombras de Grey, y yo se lo leía y ella el corazón le palpitaba de todo lo que escuchaba. Yo le decía: bueno, pero tienes que parar porque si no me asustas y el corazón se te va a salir. O sea, esto no, nos asustamos. Y ir todo eso, ir a comprar un vibrador y que nadie se diera cuenta, pues claro, o sea, era como, esto lo utilizas así, pero que nadie se dé cuenta porque tampoco se habla mucho de la sexualidad. Y bueno, así sucesivamente yo me gradué, ya no trabajaba en el hospital, ya no hacía prácticas ahí, pero seguía en contacto con ella. Cuando ya pues empezaron con todo, el tema de que nada funcionaba, tratamientos experimentales y nada. Y ya una vez pues el papá me llama y me dice: no, Angie, ya, o sea, tienes que venir porque o sea, Angie ya se va a morir, o sea. Y me acuerdo mucho que yo fui ese día y le digo, pues la trato de animar, y yo: bueno, pero ¿cómo así? ¿Usted cómo me va a dejar en el mundo? Y empezamos a trabajar un poquito, y yo le decía: me tienes que pagar con algo porque yo no vengo aquí para que no me pagues con nada. Ella era artista, me pintó un cuadro que, bueno, lo tengo en mi casa, está aquí, está en mi cocina, siempre viene conmigo. Después les mandaré una fotito. Y ese cuadro pues le ayudó, el arte la empezó a sanar, pero pues nada, ya estaba muy mal. Y ya la última vez que yo la vi, pues yo siempre como que le pregunto a la persona: ¿qué es lo último que quieres? Y siempre me digo esto: a mí me gustaría que cuando yo me fuera a morir alguien me preguntara a mí qué es lo último que yo quiero. No es lo que el otro quiera, sino yo qué quiero dentro de mí, dentro de mi corazón. Y me acuerdo que ella me dijo: ¿te puedo pedir un favor? Y yo le dije: claro, dígame. Y me dice: sigue siendo psicóloga clínica, te va muy bien, por lo menos 5 años. A mí nadie se me ha sentado acá, nadie me ha limpiado, nadie me ha escuchado, nadie me ha hecho esto, y yo quiero que otras personas lo tengan. Y bueno, ese fue, digamos, la última vez que la vi. Obviamente ver irse un ser humano joven, con sueños, con ganas, saliendo adelante. Ella me contaba, le preguntaba: ¿cuál es tu día más feliz de la vida? Y me dijo: cuando pasé a la Nacho. Cuando yo pasé a la Nacho, para mí era la emoción más grande, y siempre como que recuerdo eso. Y a partir de ese momento dije: bueno, pues nada, donde la vida me ponga. Y muy curiosamente entro a otros hospitales y empiezo a trabajar con personas que van a morir. Angie, para preparar esta entrevista conversé previamente contigo y decías algo muy bonito, era que tus senos parecían era como un almacén porque ahí entrabas muchas cosas a escondidas que de pronto en la clínica no les iban a recibir a estos pacientes que se iban a morir, ¿cierto? Y que tuviste largamente esa experiencia. Yo quisiera preguntarte, más allá de esa historia, es si yo tengo un familiar que tiene una enfermedad terminal, o si yo mismo tengo una enfermedad terminal, ¿qué puedo hacer para ir trabajando ese duelo?
todos sabemos que vamos a morir algún día, pero cuando lo sabemos así, que el médico nos lo dice, te queda 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, lo que sea que le digan a las personas, ¿qué trabajo uno puede hacer para ir, no sé si superando, pero sí viviéndolo de mejor manera? Yo creo que lo más importante es poder tener conversaciones incómodas, ¿sí? Yo no sé si de pronto, y te lo pregunto a ti, ¿alguna vez tú has hablado con tus familiares, con tu hija, bueno, con tu mamá, tu papá, con las personas que trabajan contigo? Si les gustaría que los entierren o si les gustaría morir y que cremados, ¿sí? ¿Cuál sería el último deseo que ellos tendrían? Si tuvieran que dejar algo al mundo, ¿qué le dejarían? ¿Qué piensan de la muerte? ¿Quién nos enseña a morir? También un poco trabajaría el tema del perdón. ¿Qué, qué necesitas perdonar en esta vida? ¿Qué es eso que a veces tu ego, tu alma, tu espíritu no te deja decir? Trabajaría también algo que yo lo llamo el libro de la vida, ¿sí? Que son las fotos más lindas que tenemos, que cuál es tu recuerdo más preciado. Si hoy pudieras dejarle algo al mundo, ¿qué le dejarías? ¿Qué te acuerdas? Tú que ya has vivido, porque uno piensa que a uno lo hacen los títulos y demás, no, a uno lo hace la experiencia. ¿Sí? Ellos están arriba de nosotros, las personas que tienen mayor edad están arriba de nosotros y es que nos dejas, pero sobre todo también preguntarnos si lo que nos duele a nosotros es el otro que se está muriendo o es el dolor que nosotros sentimos. ¿Mm? Ese dolor de no querer dejar ir a la persona que amamos. Y ahí empieza algo súper bonito, esta frase a mí me gusta mucho y es: el amor en libertad es amarte así no estés conmigo, estés en este plano o estés en otro. Ese es el amor. Y para prepararlos, mucha compasión, mucha expresión oral, mucho llanto si se necesita. No nos quedemos con palabras. Y lo otro es no hacerlo solos. Yo siempre recomiendo hacerlo con un profesional. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos con una persona que amamos es muy complicado decir este tipo de cosas. Es muy complicado ir a decirle a nuestra hija, a nuestro hijo, mi amor, ¿cómo te quieres morir? O sea, a veces yo lo digo y suena un poco inhumano, ¿no? Necesitamos apoyo y hablar de esto. Antes de continuar con la historia de Andarás y de Angie para llegar a otros temas importantes también, tengo 2 preguntas allí sobre la muerte y es, trabajaste 5 años con estas personas, me imagino que tienes miles de anécdotas, pero yo quisiera saber cuál es el común denominador entre las personas que van a morir. Arrepentimiento, agradecimiento, miedo, ¿cuál es el común denominador? Y de ese común denominador, ¿qué es lo que más, no sé, si es arrepentimiento, de qué es lo que más nos arrepentimos, qué es a qué le tenemos miedo, qué es lo que más agradecemos? Uy, esa es una pregunta como tan complicada porque te lo juro que cada persona es tan diferente, o sea, tan distinta, tan única, tan especial. Pero creo que algo y yo sigo mucho ese consejo, es que uno se tiene que preguntar, uno qué quiere, no qué quiere el otro, no qué quiere el vecino, el amigo, el mundo, sino uno que desea de corazón, literalmente vivir más, no, y disfrutar el camino, disfrutar mucho, mucho, mucho el camino. Y me voy a unas palabras de una persona que alguna vez me dijo como, yo le decía, es que me da mucho miedo, tengo miedo a muchas cosas, tengo miedo, no sé, a crecer, a irme del país. Y me acuerdo, José me decía como, Angie, tú no le debes nada a nadie, te debes a ti. Ve por tus sueños. Entonces creo que sería atravesar el miedo, decir más veces sí y hacer lo que nosotros queramos, no lo que la sociedad nos impone. Ya.
Y tengo otra pregunta ahí sobre la muerte un poco metafísica, pero también tiene que ver no solo con tu profesión de psicóloga, sino pues con tu otra área que tiene que ver con el Reiki. Es uno de los miedos más grandes de todas las personas, me incluyo, es saber qué hay después. Esta más es una pregunta personal. ¿Qué crees tú? ¿Qué hay después? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué pasa? Pues madre, bueno, esa es una pregunta complicada y voy a poner acá un chiste. Yo siempre le digo a las personas cercanas que quiero mucho en mi vida, como "Uy, yo quiero que esta sea como mi última vida, porque ya estas vidas son como muy difíciles", y me río mucho. Yo realmente creo en la reencarnación, ¿sí? O sea, y yo lo hablo, digamos, abiertamente. Em, y lo creo porque viene también de los pacientes, ¿no? De un niño que vi morir y despedirse de su mamá, ¿sí? Estábamos ahí, o sea, una cosa es hablar de la muerte, pero otra cosa es verla, ver cómo tu cuerpo se va apagando poquito a poquito, ver cómo ya tus latidos del corazón no están. Y me acuerdo mucho cuando Dani llega y le dice a la mamá, mami, no te preocupes, que nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a ver, tranquila. Y a mí eso se me quedó en el alma. Y a mis muertos, o sea, a mis amigos que han muerto, a mis familiares que han muerto, a todos, a las personas que han pasado por mi vida, yo siempre digo, bueno, que si nos volvamos a ver en algún momento, pues lo hagamos desde el amor. Entonces yo creo eso, pero eso pues, es una opinión subjetiva mía. Frente a eso tengo tres preguntas, pero vamos a hacerla más adelante. Continuemos con el proceso de Andaraz. Entonces, trabajas 5 años en psicología clínica con personas que están, digamos, a punto de morir. ¿Cómo sigue el proceso de Andaraz? Bueno, trabajo también en una fundación con todo el tema de mujeres abusadas, la castración de clítoris en África. Empiezo a hacer textos de motivación, videos de motivación, a moverme mucho en todo este tema. Y también con habitantes de calle, todo el tiempo, todo el tiempo. Y trabajo en una empresa que en su momento se llamaba Curious Maker, que era pues de una de mis mejores amigas, de un hombre también maravilloso que es Alex y María, y trabajo ahí también como maestra Reiki, y empieza como este nombre de Andaraz, que es Angie Dayana Ramírez Santa María. Migro a España y yo pues dejé como mi cupo en el hospital y dije, bueno, voy a volver, yo vuelvo, ¿no? Y guárdenme este cupito, pues, y en un año nos vemos. Y en ese año las personas que yo había atendido me empiezan a buscar y me empiezan a decir como, hola Angie, queremos seguir. Y yo no, pero es que yo ya no estoy ni en el subsidio, ni en San Ignacio, ni en el cancerológico, ni en Medellín. O sea, yo ya pues no estoy lejos. No, sí, queremos seguir contigo. Y desde ahí me doy cuenta y digo, "Ah, ¿es esto? Oh, esto funciona, ¿no? Esto como que sí, no es solo de la imaginación y no es como así, porque yo, digamos que cuando creé Andaraz fue solo con un propósito más de muy soñadora, ¿no? Yo soy muy soñadora. Y yo siempre digo, si a una persona le sirve esto, yo ya he hecho el trabajo, yo ya no necesito más, a mí esto me encanta. Y, y ya empiezo a tener más y más y más consultantes, a empezar a homologar el título, a esperar, bueno, estoy en la espera de los papeles y de poder hacer como esto más legalmente. Y ya viene Andaraz y ya somos varias personas, somos 20 maestros Reiki, una psicóloga infanto-juvenil, una psicóloga de terapia de pareja, hay una arteterapeuta de biomagnetismo, hay una astróloga, hay un consultor también y, y nada, y me doy cuenta y digo, pues pucha, ¿qué es esto? Y además que a mí me encanta, bueno, y me hace falta nombrar a alguien muy importante, que es la persona que está en marketing, que es Valentina, y que también fue una de nuestras consultantes. eh, y me doy cuenta que Andaraz empieza a ser una realidad y no solo ofrece un servicio de psicología, sino también tenemos algo que se llama, es la primera vez que hablo de esto, Manos Milagrosas, donde damos mercados y donamos mercados a todas las comunidades, bueno, de Colombia cada mes, a veces en Medellín, en Bogotá, y hay otra cosa que se llama Escuela de Líderes,
que es donde llegan personas que tienen muchos talentos porque no se lo creen. Es como, pucha, créanlo porque usted tiene todo eso. Y vamos que sí puede, y vamos que sí puede. Y ahí, bueno, ahí se crea Andaras. Volvamos a la historia del niño. El niño le decía a la familia o a la mamá, nos volveremos a ver. Y recuerdo que tú me dijiste, eh, es que uno escoge la familia o el alma escoge la familia en la que van a ser. Y hay todo un tema allí. ¿Cómo es eso? Pues mira, yo después de ver tantas cosas de muerte, ¿no? O tantas cosas como que la ciencia no explica, empecé a indagar más a nivel espiritual y en una de las muchas charlas, me acuerdo, un monje tibetano nos dice como recuerden que uno escoge las almas de los padres, pero además que cada persona viene con una tarea, sea de relaciones, salud física, salud mental, ¿sí? O sea, escogemos a nuestros padres y además también escogemos esos padres que tienen nuestra misma herida. Eso fue lo que ese monje en ese momento nos dijo. Y ahí nace algo de lo que se habla mucho en redes sociales, que yo en la introducción lo decía, y tiene que ver con los traumas generacionales, hablan mucho también de las constelaciones familiares, que mi vida la afecta lo que hicieron mis padres, pero no solamente lo que hicieron mis padres, sino seguramente mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y generaciones más atrás. Y adentrémonos a ese mundo. ¿Qué es hablar de constelaciones familiares? ¿Qué es hablar de traumas intergeneracionales? ¿Cómo me afecta? ¿Y qué puedo hacer yo? Bueno, lo primero es que dentro de nosotros tenemos algo que se llama ADN, que es lo que todos conocemos como nuestras características físicas que vamos a tener. Cuando nosotros vamos al médico nos dicen, ¿y su abuelo ha tenido diabetes o no? Y ha tenido de pronto depresión y su abuela y sus padres, pero eso que pasa también a nivel físico, pasa también con esos traumas. Hay algo que se llama ADNS y es que dentro de nosotros hay una información emocional de todos nuestros ancestros. ¿Mm? Todo el tema de las constelaciones familiares viene de la terapia sistémica, ¿no? Y comúnmente en Colombia lo conocemos como cadenas, ¿no? Entonces, a veces es como, no, mi mamá fue mamá joven, yo fui mamá joven, mi hija mamá joven, ¿no? Mi papá fue alcohólico, yo fui alcohólico y mi hijo fue alcohólico y como que se va repitiendo. Inclusive en algún momento, esto me pareció bastante, yo creo que de las cosas que me parecen más asombrosas, en una de las muchas sesiones o de las personas que hemos acompañado, fue que bueno, una mujer que su padre había muerto como trabajando como mulero, su esposo también, su hija tuvo un novio y también murió de la misma forma. Y es como cuando uno lo ve desde la razón, ¿qué es esto que se está repitiendo y qué son esas lealtades familiares que tenemos? Lo primero que yo creo que debemos hacer es ser conscientes y poder observar, como si estuviéramos en un estadio. Cuando estamos en la cancha no nos damos cuenta porque estamos jugando. Pero si salimos afuera y vemos qué cosas estamos repitiendo, qué emociones hemos cargado. A veces nosotros tenemos miedo y ni siquiera sabemos si ese miedo es de nosotros. Tenemos rabia y no sabemos por qué tenemos esa rabia. Pero le preguntamos a nuestra abuela y resulta que eso es un paquete de ella, es una carga. Hay un libro muy poderoso que dice, este dolor no es mío y este dolor te corresponde. Y es como cuando los hijos asumen las responsabilidades de los padres y se vuelven unos pseudo adultos, el trauma se repite porque le está quitando esa carga. Que se necesita devolver ese dolor, confiar en nuestros padres, confiar en nuestros abuelos y también permitirnos a nosotros tomar decisiones conscientes desde otro punto. La infidelidad de papá o de mamá es de ellos, la relación de pareja es de ellos, no es de una hija, no es de un hijo. Los problemas económicos de nuestros padres son de ellos, no son de nosotros. Pero un niño viene con tanto amor al mundo, niños, niñas, viene con tanto amor al mundo,
que puede percibir ese dolor, que sabe qué es lo que está pasando. Y cuando percibe ese dolor como lealtad amorosa, lo recibe y lo coge pensando que así va a hacer que su mamá, su papá, su abuelo, su abuela, su tía no lo sufran. Y lo que hace es seguir la continuidad. Por eso es importante hablar de los secretos familiares. E incluso aquellos que no conocemos, no sé, porque he leído y he visto también en algunos podcasts cómo hablan que cosas que hicieron generaciones, 3, 4 generaciones atrás, y a veces pienso, caramba, entonces, ¿qué culpa tengo yo y qué cosas puedo hacer para no cargar esa culpa? Mira que lo primero es poder hablarlo, o sea, la expresión oral le da sentido a la historia, ¿sí? O sea, uno se sienta y a veces uno habla de, no sé, de cosas banales, pero ¿qué tal uno sentarse y hablar con el abuelo? Oiga, cuénteme su historia, abuelo, ¿qué fue lo que pasó por allá? Oiga, mamá, papá, hermano, hermano, sé que lo vivió. Ustedes han tenido más hijos y nadie nos ha contado. En la familia hay abortos. En la familia hay asesinos y no sabemos. En la familia alguien robó y nosotros no sabemos. Y resulta que hago y hago y hago negocios y la plata se me va. Es como que la hago, pero esto se me desaparece, esto no se sostiene. Y cuando empezamos a indagar un poquito la historia, resulta que algo pasó. Y sobre todo saber que si algo pasó, si alguien hizo algo que a nivel moral, digamos que en este momento no está bien o no lo vemos con buenos ojos, también saber que esa persona hizo lo que pudo con lo que tenía. Es muy fácil hablar del abuso sexual, pero es muy difícil hablar del abusador. En nuestra familia alguien ha sido un abusador. Eso no se habla. En nuestra familia, nuestras mujeres abortaron, podían abortar o no podían abortar. ¿Eso se hablaba? ¿Alguien se suicidó? ¿Qué decía esa carta? ¿Alguien no la contó? Son tantas cosas que no se cuentan, pero que inconscientemente nosotros seguimos. Somos 70% inconscientes y 30% conscientes. Y tenemos un ADN que sigue con los mismos patrones. Yo no estaré con un hombre que me maltrate, no estaré con un hombre que me maltrate, pero apenas veo a un hombre que me maltrate, me encanta, y no sé por qué me encanta, pero resulta que todas mis mujeres han estado con hombres que maltratan. O yo al juego, yo no iré al juego. Yo cuando sea grande jamás seré un ludópata, jamás. Yo ahora cuando veo un casino hay algo que me jala y no puedo. Y pienso que mi consciente es más fuerte, olvidando que hay un inconsciente que no ha podido hablar. Allí también cabe el ADN social o la genética social. Dicen que el contexto, igual la psicología está trazada por la economía, ¿no? El contexto donde yo nazco influye mucho también en todas esas historias que yo vivo y cómo las vivo. Claro, o sea, nosotros tenemos genética, que es ADN, ADNS, pero también tenemos epigenética y es el contexto en el que estamos. Y fíjate que si no se habla del duelo, como empezamos, no se habla de respetar el no. O sea, uno va a las calles y le dicen, oiga, venga, pruebe esto. Y no, la marica, usted, hágale, venga, eso no pasa nada. Éxtasis, coca, popper, todo. ¿Por qué? Porque alguien no respeta a mí no. Entonces el contexto también nos hace, o también un contexto que sea favorable, que sea como, oiga, salga adelante, yo veo que usted puede, aquí estamos en esta comunidad, que es lo que hoy nosotros estamos haciendo, es como reuniéndonos en comunidad para que el mundo que escuche diga, pues pucha, yo puedo, esto no es del otro, esto es para mí. El contexto nos afecta, lo que vivimos nos afecta. Hay algunos ejercicios claves que podemos hacer. Habíamos hablado de un par de ejercicios, es decir, además de tomar terapia, además de ser conscientes, no sé, ejercicios que la gente que nos ve diga, bueno, yo puedo hacer esto al menos para empezar a romper con esos patrones, a sanar mi familia, a perdonar mi familia, a conocer o a darme cuenta que mi familia
hizo lo que hizo con las herramientas que tenía, pero dejarlo ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer allí en casa? Bueno, mira, esto es un ejercicio que yo hago mucho. Yo siempre pienso que mis vecinos piensan que yo estoy loca de verdad, porque yo me la paso hablando todo el tiempo sola, o sea, siempre sola y bailando y de todo. Pero yo siempre pongo, hay un ejercicio que se llama la silla vacía, ¿no? Yo lo hago con una almohada, me gustaría decirles cómo yo lo hago. Y es literal, básicamente así, eso. Básicamente como que pienso en una persona, en cualquier persona que yo le tenga que decir algo y que me tenga que liberar, y le digo como a esta persona, oye, mira, Pepito, eh, primero que todo, quiero decirte esta situación que para mí no fue amorosa, cariñosa. Entiendo que hiciste lo mejor que pudiste. Hablo, me desahogo, que no se quede dentro de mí, porque lo que se queda dentro de uno empieza a hacer pensamientos catastróficos como si fuéramos un disco rayado donde no podemos salirnos de esta mente. Y al final siempre digo, Pepito, te libero, me libero, ni me debes ni te debo, te perdono y me perdono. Porque si los dos estuvimos en esta situación o las dos estuvimos en esta situación, es porque tenemos responsabilidad. Aquí no hay víctimas ni victimarios. Aquí hay experiencias de seres humanos. Lo otro también es escribir cartas. Yo soy una muy buena escritora, siempre me digo. Y es quemarlas. Y es como cuando veo a hombres, esto pasa más con los hombres que han sido abandonados por sus padres. Y es, yo no tengo papá. Obviamente se los estoy diciendo en sesiones, o es más, lo digo de una forma más amorosa, pero es caer en cuenta de decir, tú sí tienes un papá, eres el 50% de él, y estás viviendo con una carga pensando que no. Tal vez lo mejor que él pudo hacer fue irse, fue el acto de amor más grande, pero eso no lo sabemos. ¿Qué le dirías a ese padre que no te lleve a cultivar tanto odio y tanto rencor? ¿Qué le escribirías? Y es hacer los rituales. O sea, nos olvidamos de los rituales, una carta que se quema, y a veces uno dice, ay no, qué bobada, yo quiero hacer eso, eso libera. Sembrar un árbol y decir, yo no me llevo esta carga, esta carga que tengo, yo la llevo a algo. Este proceso de mover hace que haya un cambio en ti, porque tu cerebro se resetea. Es más difícil desaprender que volver a aprender. Si toda la vida has dicho, padre malo, 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 que alguna vez veas a tu padre y digas, claro, tú estás en mí, te libero y me libero y hago este ritual. Por eso los rituales son tan importantes. Hacer la primera comunión, casarse, graduarse, el entierro, eso nos ayuda. Entonces, coger también esa almohada y decir, oiga, ya, porque yo ya este problema ya lo pasé. ¡Pum! Hay una frase que me gusta mucho y es, repetiremos siempre la misma situación y debes ser compasivo contigo, porque estás en un proceso de aprendizaje y ahí está la compasión y el amor propio. Y es, hasta ahora estás liberándote. Por una vez que lo hagas, no significa que lo vas a hacer. Siempre que vuelvas a esa situación, sé consciente, respira y decide desde el discernimiento. Entonces, bueno, para hacer un poquito más corto, dejaría un poco la constelación con la almohada. O sea, no todos tenemos, o no todas las personas tienen la capacidad económica de ir a una constelación. La segunda, hacer una carta. Y la tercera, yo siempre recomiendo la serie de Mi Otra Yo, o este libro que me parece de verdad espectacular, que es Este dolor no es mío. Ahorita no me acuerdo del autor, pero bueno, ya después te lo paso contigo para que le pongas. Vale, la almohada la tomé para eso, nos sirve para superar un dolor inmediato, digamos, un rompimiento amoroso, un dolor que conozcamos de infancia, pero también nos sirve, para que quede claro para quienes nos ven, para dolores que no conocemos, pero que, digamos, yo digo, yo tomo mucho licor y en mi familia no, pero seguramente esto es algo que viene de atrás, o a mí la plata se me va, por mucho dinero que hago, siempre se me va. Esto es algo que viene de atrás. Yo puedo mencionar aquí a alguien que conozca, pero también puedo mencionar simplemente a mis antepasados, así no sepa sus nombres, y funciona igual. Yo creo que sí, ¿sabes?
O sea, obviamente nunca nadie tiene la verdad absoluta, pero inclusive yo a esa almohada también le digo dinero, ¿no? Digo, pues, ¿cómo es la relación del dinero? ¿Cómo es, no? Y cojo la almohada y digo, dinero, te sé crear, tengo el conocimiento, quiero que te quedes aquí en mis manos. No quiero tener que ahorrar, porque a veces cuando yo le pregunto a las personas, bueno, y usted cuénteme, ¿para qué ahorrar? Para las emergencias, para lo malo. Y yo, claro, el dinero se te va porque se estás ahorrando para la catástrofe. Yo creo que hay un Dios, un universo que te cuida tanto que te dice eso se va, ¿sí? O, por ejemplo, puedes poner también una adicción como licor y te veo. Sé que me ha salvado de muchas cosas, porque has evitado que yo sienta dolor, porque has evitado que yo pueda. Pero hoy me quiero permitir sentir eso y no tenerte para una escapatoria. Hoy te veo y sé que voy a caer en algún momento, pero seré compasivo, amoroso, cariñoso. O con esos antepasados. Yo siempre, no sé, como que a veces le pregunto a las personas, ¿usted está seguro que no tiene más hermanos? O me pregunto también, yo le pregunto a mis papás, ¿estamos seguros que no hay más hermanos y nadie nos ha dicho nada? Sí, obviamente entre chiste y chanza, como jajaja, pero sí, jijijiji. Pero todo lo que nosotros sintamos, porque mira lo que tú decías, una sensación que ni siquiera sabes explicar, pero que está en ti y no lo puedes sacar, pero la sientes. Eso también lo puedes poner al frente tuyo. Ok, una almohada, una carta, sembrar un árbol. Vamos a hablar de un tema muy bonito, la noche oscura del alma. ¿Qué es? ¿Cuál ha sido tu noche oscura del alma? Y como siempre es mi pregunta repetitiva, pero para eso hacemos este podcast, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que quien no ha pasado la noche oscura del alma y que nos esté escuchando lo felicito, o la felicito. Felicitaciones por no pasar por eso. Yo creo que la noche oscura del alma es cuando uno se encuentra con los miedos más grandes que uno tiene en la vida, cuando siente ese dolor en el corazón, porque en nuestro corazón también hay neuronas, que nuestro corazón se rompe, que ese pensamiento y ese sueño tan grande que está en nuestra cabeza se cae y que no tenemos ganas de levantarnos y que tenemos a nuestro miedo más hijo de madre frente a nosotros. Yo lo describiría así. ¿Cuál ha sido la tuya? Bueno, tengo unas cuantas. Soy experta, tengo un máster en las noches oscuras del alma, pero yo creo que una de mis noches oscuras del alma, y de verdad que acá yo estoy hablando de lo que nunca he hablado, eh, fue el 26 de julio del 2023. Esa fue una noche oscura del alma cuando terminó una relación de 15 años. Llegué a la casa, la que era nuestro hogar, y esta persona ya no estaba. Y yo esa noche sentí que mi vida de verdad se acababa. O sea, yo sentía como mi corazón se rompía pedazo a pedazo, mis ilusiones, los sueños, el tener que soltar, ¿sí? El decir adiós desde el amor más grande. Esa fue una, y otra noche muy grande fue cuando en el COVID perdí a 3 de mis familiares. Primero mi abuela, a los 15 días mi tía, a los 15 días mi tío, y mis papás estaban también contagiados mientras mi hermana y yo estábamos fuera del país sin poder volver. Y sentir que la muerte, o sea, tantas veces yo había estado acompañando a personas que morían, pero hoy yo estaba en otro lado, viendo cómo mi familia se moría y ni siquiera poder ir a abrazarlos, ni siquiera poder coger un avión y ver, no sé, su entierro por Facebook. Y era, o sea, peleé tanto con Dios, peleé tanto con la vida, pensaba en mis primitos que se quedaban sin su padre, pensaba en mi tía, que era una ancla y una fuente, pensaba también en mi abuela, que bueno, al final uno lo entiende más desde los adultos mayores, pero decía,
pucha, es que estás muriendo y tal vez no tuviste oxígeno. También otra de las noches oscuras de mi alma fue ver cómo muchos de mis compañeros también murieron por el COVID. O sea, el duelo sanitario que nosotros vivimos. Yo cuando volví a Colombia y volví al que era mi consultorio y salía, yo decía, pucha, yo con esta persona tomaba café y resulta que pues, se murió. Creo que esas tal vez han sido las noches más oscuras de mi alma. Y se conecta con el duelo, se conecta con lo que hemos tenido hoy en la conversación, el duelo, la familia y una pérdida de una relación de 15 años, es decir, la mitad de tu vida. Y estas personas que están viviendo una noche oscura del alma porque tuvieron una pérdida económica, una quiebra, empresarios que quiebran, personas que se les muere un ser querido, que se les va esa pareja o que simplemente se sienten perdidos, ¿qué podemos hacer para salir de esa oscuridad? Tal vez volveremos a caer porque se repiten y se repiten, ¿cierto? Pero ¿qué herramientas podemos tener ahí a la mano para sentirnos mejor, tal vez? Mira que esta es una pregunta muy importante porque, y no te la voy a responder a nivel mental, porque si no nos iríamos solo a la razón como número 1, toma agua, número 2, no sé, abrázate, número 3, ¿sí? Sino a nivel de sensación. Y lo primero es, permítete sentir y estar acompañando en tu dolor. O sea, esto me voy a devolver un poquito y lo voy a combinar con el duelo de muerte y y nos encaminamos nuevamente. En el pasado, lo que se hacía era que a las personas las velaban en su propia casa. Y las velaban en su propia casa, ¿por qué? Porque se hacían las 9 noches y en esas 9 noches se iba a rezar por esa persona, pero además que se iba a rezar, era una estrategia para que las personas pudieran seguir comiendo, pudieran sentirse acompañadas, pudieran llorar, ¿sí? Y pudieran trascender ese sentir, que no se escondiera. E inclusive se contrataban a las lloronas, que eran personas encargadas de llorar, y por las neuronas espejo, si uno ve a una persona llorar, como que se pone sensible y uno llora. Entonces lo que se necesita es primero sacar las emociones, llorar si se tiene que llorar, estar acompañado, ¿no? Ser funcional hasta donde se pueda, es decir, bañarse. A veces el apetito se va, la mayoría de veces, o a veces hay atracones de comida, pero sí es muy importante que haya alimentación y sobre todo que cuando estemos desahogando nos demos esa oportunidad. O sea, esos pequeños desahogos. Hay muchas personas que viven un duelo y que tienen que seguir trabajando y es como, te sientes mal, vas un momentito al baño, desahogas, vuelves. Desahogas, vuelves. Como ese desahogo emocional, ventilación emocional lo llamamos nosotros. Otro tema que tiene que ver con Andarás, que me pareció también genial, y es el tema del arte. Y me gusta mucho porque el arte ha sido, digamos, lo más importante en mi vida, sobre todo el teatro, y cuando vi el teatro como terapia y la danza como terapia, yo, wow. Entonces el tema del arte usado como herramienta psicológica, como herramienta emocional, ¿cómo es eso? Uy, le diste donde teníamos que estar. Todos prepárense, por favor, inscríbanse a todo de teatro, a todo de danza, a todo de música, porque ayuda mucho. Bueno, yo utilizo, primero te voy a decir cómo lo utilizo en Andarás. He visto muchas mujeres, bueno, muchos niños y niñas abusadas, y cuando iban a hablar sobre su abuso, pues sentían ese nudo en la garganta donde no podían, o sea, no podían hablar. Entonces diseñé unas máscaras y las máscaras realmente eran como ese yo estoy acá, este antifaz, no sabes quién soy, y desde ahí empezaban ellos a sacar como ese ocultarme y sacar la realidad que necesito. El baile también, porque cuando nos movemos estamos generando endorfinas,
que son ese impulso de la felicidad y vamos sacando lo que necesitamos. O sea, si no nos movemos, todo se va al pensar, a la mente, que a veces es el ático de la vida, o se va al sentir, que a veces nos hunde. O sea, estamos hablando de las noches oscuras del alma, pero es que a veces no se queda mucho tiempo en las noches oscuras del alma. No es que sea solo una noche, a veces son 2, 3, 4, 5, 100, 200 noches. Y el cuerpo lo que hace es que saca, como el baile, como una persona que ha sido abusada vuelve a conectar con su sensualidad, con su sexualidad, como una persona que no se siente cómoda con su cuerpo por su peso, vuelve y conecta como, claro, tal vez no estoy como me gusta, pero mi cuerpo funciona. La música, esa memoria emocional que tenemos dentro, que nos conectan. ¿Sí? Una persona que tiene Alzheimer y tú le pones la música cuando era niña y la va a tararear y te la va a cantar. Personas que ya tienen su cerebro sin ningún recuerdo, pero que tocaron el piano y recuerdan estos movimientos que la mente no tiene, pero que sí tienen las teclas, los poemas, de donde nacen del dolor de las noches oscuras del alma, esas cartas que llegan a nuestra alma, el colorear, el dibujar. Todos, bueno, la mayoría de personas que estamos acá, creería, a veces no nos damos cuenta que hay muchas personas que están en situación de discapacidad, como el arte les ayuda, como pintar les ayuda a recibir dinero y a sentirse útiles, como el jugarte, ¿no? Yo trabajaba mucho con niños con problemas de matemáticas y yo les decía, este es el supermercado, si yo pongo esto y esto, ¿cuánto sería? Y ellos desde ahí aprendían. Son técnicas artísticas, porque si no es, bueno, 1 más 1, 2 más 2, cuéntame tu problema. ¿Qué sientes? Y nos olvidamos que somos más que mente y corazón, somos cuerpo, alma, espíritu, ego. Somos de todo. En una anterior entrevista también una colega tuya, neuropsicóloga, decía erotizar la vida. Y yo creo que es una invitación a todos nuestros seguidores. Escriban, canten, aprendan a tocar guitarra, vean cine, escuchen música, jueguen. Yo creo que eso nos ayudaría mucho a desconectarnos un poco del like y de estar ahí viendo videos en redes sociales, que no está mal, pero cuando lo hago constantemente pues aumenta mucho mi dopamina, tú sabes más de eso que yo, y quiero más, y mi vida, la vida real se va yendo, y por eso llegan estas tristezas también. Y sabes que sí, además porque pensamos que este viaje va a ser muy largo. Y empezamos hablando de la muerte, pero resulta que a veces morimos todos los días cuando no hacemos las cosas desde la sensación. Comemos como robots, rápido, besamos así como, ya nos separamos, el siguiente, sí, o sea, como si las emociones o la vida fuera comida rápida. Y dejamos de tomarnos esa tacita de café y decir, qué rico, estoy sintiendo este calorcito, está pasando. Tengo a mi hijo y a mi hija pequeños, es que están llorando. Claro, porque es que ese es el lenguaje de comunicación. No podemos hacer que los niños ya sean grandes. Escúchalos, juega con ellos. ¿Sí? Todos son, ninguna persona es indispensable, todos somos reemplazables. Voy a dejar esto para mañana. ¿Qué tal si no soy tan perfecto y tan perfecta? ¿Qué tal si me como esto y no me pregunto? ¿Y qué tal si en vez de tener mi celular y decir tantas veces te amo y hago el amor, pero amo a esa persona, la beso, la contemplo, me contemplo? ¿Qué tal si abrazo? ¿Qué tal si llamo a mamá y a papá porque los tengo vivos? No porque toca, sino porque me gusta. Hay una frase que me gusta mucho y es, ¿estás bailando o estás pensando que estás bailando? Es muy diferente. Wow. La voy a meter en un pequeño lío y okay. Es que este va a ser el último capítulo del 2024. No te voy a pedir rituales porque ya habíamos hablado de eso, pero ahí, si va a ser el último capítulo del 2024, ¿cómo cerramos el año? Desde lo psicológico, desde lo espiritual, desde lo emocional, desde el Reiki, como quieras. Y cómo
iniciamos el año? ¿Cómo podemos cerrar? ¿Cómo podemos iniciar? Bueno, me siento muy honrada de que sea el último capítulo. Muchas gracias de verdad y que les llegue a todos esto, que llegue, que se multiplique. Por favor, compártala para que nos vivamos esta vida maravillosa. Eso es lo primero. Y yo creo que para abrir algo hay que cerrar cosas. Esto lo hago yo y yo hago una carta, ¿m?, con las cosas que quiero dejar. ¿Qué quiero dejar? Oiga, no, ¿sabe qué? Yo quiero dejar, no sé, la envidia, los celos, la rabia, la lucha que me cae mal mi jefe, yo quiero dejar esto y esta relación, no sé qué, todo lo que quiera dejar. Hago la carta, pero esa carta no la quemo, sino lo que cojo son piedras simbólicas y cojo algunas piedras y las cargo conmigo. Una semanita. Y digo, pues pucha, como pesa mi bolso con estas piedras. En algún momento voy a un río, al mar, a un parque y las dejo. Y mentalmente digo, aprendí la lección, yo ya suelto esto. Gracias a estos maestros, a estas situaciones, gracias. Porque uno no suelta con rabia, la rabia lo conecta, pero el agradecimiento lo hace liberarse. Uno coge sus piedritas, las deja y después se pregunta qué quiero. Y yo soy de imágenes, ¿no? Empiezo a manifestar. Ya, yo quiero un equipo que esté enfocado en el servicio. Me lo pongo, yo quiero viajar, son mi familia. Ya, yo quiero levantarme todos los días y agradecer, pero empiezo desde las cosas más pequeñas, no desde las más grandes, porque a veces queremos cosas en el exterior, una casa, un carro, casarse, viajar por el mundo, tener el cuerpo perfecto. Esas son cosas de afuera. Y a nivel espiritual, ¿qué quiero? Y me pregunto, ¿cómo voy a tatuar mi alma? ¿Con qué? Digo, yo quiero paz. Yo quiero paz. Eso quiero. ¿Y qué voy a hacer para tener paz? Todos los días del próximo año 2025 me voy a regalar 10 minutos y voy a tener una cita conmigo mismo y con mi café. Oiga, yo quiero ahorrar. Yo no tengo 40 millones de pesos. Voy a ahorrar cada mes mi 10%. Ahí voy. Abundancia económica. Oiga, pues que uno puede viajar. Uno puede viajar en su propia ciudad. Uno puede viajar inclusive sin dinero. Oiga, y si me voy a ese parque y empiezo a meterle a toda mi mente, mi alma, mi espíritu, no lo que quiero, sino cómo me quiero sentir. Y lo practico. Y así empiezo el año con una palabra y la termino con una. El año, para mí, este año fue abundancia, merecimiento y calma. 3 palabras que me acompañaron. Eso es lo que te puedo decir. Suelta las piedras, un 10% de cada cosa, de emociones, un 10% de economía, un 10% de cada cosa nos va ayudando a que ese 100% que tanto anhelamos llegue, porque no atraemos lo que queremos sino lo que somos. Eso entendí básicamente y eso es lo que recomendamos. ¿Cómo impactas tu mundo? Es una pregunta retórica que siempre hacemos porque cada que traemos un invitado y escuchamos toda su historia, toda su humanidad, pues nos damos cuenta. Pero directamente, ¿cómo dirías tú que impactas tu mundo? Yo creo que yo impacto mi mundo a través del servicio, a través de ver al otro como un ser humano, de saludar al Señor que está en la esquina y decirle, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Y de verlo a los ojos y preguntarle cómo está, no por qué toca. De estar en un restaurante, saber que hay personas que están ahí, de poder entender que somos una humanidad, que todos damos y todos recibimos. Creo que mi impacto al mundo tiene que ver mucho con el servicio y con las otras personas. Tengo una frase que dice, el sol alumbra para todos. Y donde yo pueda ayudar, ahí estoy. Y donde yo también pueda recibir ayuda, ahí estoy. Creo que mi mundo se impacta y mi ikigai y mi pasión y todo es a través del servicio. ¿Qué le recomendarías a las personas que nos ven, que están pasando por un duelo, que por una pérdida de un familiar, una pérdida emocional, una pérdida económica,
que están en la noche oscura de su alma, que están en situaciones económicas que ya lo hemos hablado, como la economía atrasa nuestra psicología, que se sienten tal vez desesperados, desesperanzados, pero ¿qué les recomendarías para que impacten su mundo? Yo creo que primero les recomendaría no saltarse las etapas, ¿sí? O sea, va a haber rabia, va a haber depresión, va a haber dolor, van a haber preguntas, eso. Lo segundo es que no se pregunten el por qué, sino el para qué y que están aprendiendo de esta situación. O sea, por qué esta situación llegó a su vida, por qué esta pérdida llegó a su vida. También le diría a ellos y me diría a mí que a veces dejemos de ser tan tercos. Las cosas no son como queremos, las cosas son como necesitamos, y es que a veces nuestro ego nos enseña que son así, 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 así y punto, y no es así. O sea, no es así. Y sobre todo que recordemos que hay una humanidad en nosotros y hay una humanidad en el otro. Somos humanos y nos equivocamos y nos vamos a enfrentar a la injusticia. Pues pucha, y nos va a doler. Y somos víctimas y a veces victimarios. Angie Andarás, yo agradezco tu presencia en el mundo, agradezco en nombre de todos los familiares que han perdido a alguien, esa compañía, esa guía que tú les has dado para trascender. Agradezco que nos contaras tus historias, la forma en que has superado las noches oscuras de tu alma. Agradezco esa labor tan bonita, esa labor social que haces con comunidades. Agradezco por Andarás, porque ayuda a muchas personas a superar sus miedos, a superar sus duelos, a superar sus ansiedades y a verse en su humanidad, que fue como algo que nos queda mucho el día de hoy. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Tus redes sociales? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Dónde podemos seguirte? Pues quiero decirles que yo no estoy sola, que hay un equipo maravilloso dándolo todo, todo. Siempre digo, esta es mi cara, pero detrás mío hay personas que están aquí, que quieren un propósito y quieren un servicio desde el amor. Y bueno, nos pueden seguir en Instagram como Andarás Bienestar Mental. Ahí van a encontrar toda la información. Y los que quieran escribirme, ahí estoy también para responderlos. Decirles que no están solos, no estamos solos. Y no solo invitarlos a Andarás, sino invitarlos a que vayan a donde tengan que ir y que sanen su salud mental. Además, ustedes ofrecen toda esta rama de terapias, por llamarlo de alguna manera, de forma virtual también, ¿cierto? Sí, nosotros ofrecemos terapias y las terapias van combinadas de todo: psicología clínica, neuropsicología, reiki, arteterapia. Y bueno, lo que a mí sí me gusta decir digamos, de los programas de intervención que hacemos, es que los hacemos divertidos. O sea, yo creo que ir al psicólogo tiene que ser una cosa que uno se la goce, que no vaya a llorar, sino que se vaya a divertir, a disfrutar, que sea un lugar seguro. Y creo que eso es Andarás. Andarás, nuevamente, gracias y mil gracias por haber aceptado la invitación en nombre de todo mi equipo de Impacta tu Mundo, y ojalá que cuando vean este capítulo lo comenten, lo compartan, inviten muchas personas a seguirnos, porque así podemos tener más invitados como la persona que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, de verdad. Abrazos.